Ser minero. Vamos a saludar a Roberto Fernández, director del Museo de la Minería de Sabero. Roberto, ¿cómo andamos? Muy bien, buenos días. Bueno, por supuesto, es nuestro enlace, nuestro colaborador, nuestro referente para hablar de minería. Oye, por cierto, en el museo estáis a puntito, ¿no?, de estrenar una exposición. ¿De qué va? Pues estamos, sí, a puntito, o sea, colgando ya los últimos, estáis rematándolo, los bueno. elementos y limpiando, así. Bueno, llegáis a tiempo, ¿no? Llegáis a tiempo. Siempre llegamos a tiempo, siempre, eso no se duda. Mañana inauguramos una nueva exposición temporal. Sabes que el museo tiene, bueno, todos los años las que podemos, 3, 4, 5, las que podemos, exposiciones temporales. Y mañana hacemos una que, bueno, es una exposición que hizo Laboral, Centro de Arte y Creación Industrial de Gijón, y el Banco Sabadell Herrero, que se llama Aprendiendo de las Cuencas, y que pone, bueno, es una exposición de grandes paneles con fotografías de elementos arquitectónicos mineros asturianos, con su explicación, su relación con el territorio, y nos parecía muy interesante traerla a Sabero porque son, como decimos muchas veces, las cuencas asturianas y las cuencas leonesas son cuencas muy similares, cuencas hermanas, y nos parecía importante hacer esa reflexión, ¿no?, sobre los elementos que había al otro lado de la frontera esta que tenemos virtual entre Asturias y León, y los elementos que hay en León. Entonces, bueno, yo creo que la gente va a ver que esa similitud que hay entre las cuencas mineras, y es una exposición muy interesante, muy didáctica y bueno, muy interesante. O sea, ¿desde mañana hasta cuándo, más o menos? Pues mira, inauguramos mañana a las 12, espero que vayan todas las personas hasta allí, se acerquen a acompañarnos, y luego estará hasta el 15 de junio, en horario de museo, o sea que tenemos casi 3 meses para disfrutar de ella. Muy bien, pues estará muy bien poder conocerlo, desde luego, y aprender efectivamente de las cuencas mineras, como podemos aprender también, ¿no?, de lo que pueda ser la aportación literaria a toda esta tradición minera leonesa, y es precisamente sobre lo que queremos incidir, ¿no? Ya lo hemos hecho en alguna ocasión, hablar de literatura minera, y hoy repetimos. Sí, de vez en cuando nos gusta, ¿no?, en el programa tocar lo que llamamos literatura minera, hacer ciertas recomendaciones sobre algunos libros, sobre algunas obras literarias que, bueno, llamamos literatura minera. Simplemente, bueno, son aquellos libros que de una forma o de otra, pues bueno, nos ayudan a entender el complejo mundo de la mina, el mundo de la cultura minera. No es que sean libros técnicos de minería, ¿no? Pero bueno, son novelas a veces, o otro tipo de libros que tocan temas mineros y que son muy interesantes para entender el mundo de la mina. Y el libro del que vamos a hablar hoy, pues es uno de estos libros, no es uno de los imprescindibles en nuestra biblioteca minera, y es uno de esos libros que, a pesar de que en este año 2014 pues se cumplen ya 20 años desde que salió a la luz, ¿no?, pues hay que releerlo de vez en cuando si se quiere entender realmente el mundo de la mina. Muy bien, pues ¿de qué libro y de qué autor estamos hablando? Bueno, pues Roberto, estamos hablando de Escenas de cine mudo, de Julio Llamazares. Es un libro al que desde el museo tenemos mucho cariño también, porque fue uno de nuestros primeros libros que recomendamos en nuestra sección de recomendaciones de libros mineros, y es un libro de Julio Llamazares que, bueno, presentar a Julio pues es un poco absurdo, ¿no?, porque a Julio lo conoce todo el mundo, es leonés, nació en el desaparecido pueblo de Gamián, es un escritor que, bueno, que toca todos los registros literarios, pues, poesía, literatura de viajes, novelas, guiones de cine, artículos periodísticos. La verdad que es un todoterreno de la literatura, y con títulos, bueno, pues como La lentitud de los bueyes, Luna de lobos, La lluvia amarilla, El río del olvido, El cielo de Madrid, La última, Lágrimas de San Lorenzo, o Rosas de piedra de las catedrales. Bueno, la verdad que tiene una extensa vida literaria. La recomendación ahí queda, por supuesto, para que la gente lea este libro, pero en todo caso, para aquellas personas que no hayan tenido todavía la oportunidad de hacerlo, ¿cuál es un poco la trama, un poco el concepto en torno al cual viene a girar? Bueno, Escenas de cine mudo es una novela, aunque, bueno, para mí y para muchos de los lectores que tiene Julio Llamazares, la verdad es que en sus obras es difícil separar novela de poesía, por lo menos vas leyendo y te paras en cada párrafo y lo relees porque es pura poesía. Es una novela, es cierto, y es una novela que tiene un cierto pozo biográfico. Es una novela que se desarrolla en un pueblo
de nombre Olleros, que como dice el autor, es un poblado minero perdido entre montañas y olvidado de todos en un confín del mundo. Bueno, pues lógicamente los que vivimos en pueblos mineros nos identificamos mucho con esta definición, pero Olleros es un pueblo que existe, es un pueblo que está ahí, que es uno de los grandes pueblos mineros de la provincia de León, que está en el Valle de Sabero y que existe y que resiste, ¿no? Entonces, la novela se ambienta en ese pueblo, gira en torno a un álbum de fotos, bueno, pues sintetizar mucho, un álbum de fotos del protagonista, repasa esas 28 fotografías, algunas en blanco y negro, algunas ya en color, y a través de estas 28 fotografías que se van correspondiendo con sus correspondientes capítulos, pues el autor va pasando por diferentes etapas de su vida, ¿no? Desde los 6 hasta los 12 años, y es un libro que, bueno, pues que destila sobre todo, pues, memoria, reflexiones sobre el paso del tiempo, y cada capítulo en sí es un pequeño libro, ¿no? Cada capítulo es un pequeño libro y sobre todo aporta esas, como digo yo, ¿no? Esas pequeñas cosas del mundo de la mina que la hacen grande, ¿no? A la mina, o sea, esos detalles, esas historias humanas que al final es lo que dan a la mina la importancia que tiene. Bueno, pues vamos a charlar un ratito con su propio autor, que está aguardando ahí a que le saludemos. Julio Llamazares. Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por atender la llamada de Radio León. Nada, un placer. Para hablar un poquito del, bueno, pues por ejemplo del proceso, ¿no? de escritura, de cómo se gestó este proyecto, de qué te movió a hablar de las historias que cuenta Escenas de cine mudo y bueno, y a lanzar ese guiño, ¿no? a la propia minería. ¿Cómo recuerdas el proceso de gestación de esta obra? Bueno, la obra la ha explicado muy bien Roberto, casi mejor de lo que yo podría explicarla, porque la falta de distancia a veces hace que uno no vea muy bien lo que ha hecho. Yo soy de ese tipo de escritores que creo que creemos que la imaginación, como decía Lobo Antunes, el novelista portugués, no es más que la memoria fermentada. Yo todo lo que escribo, como decía Roberto, tiene un pozo autobiográfico, pero eso no quiere decir que no sea ficción, sino que la frontera entre la ficción y la memoria es tan delicada y tan difusa que la mezcla entre ambas es el territorio en el que yo me muevo. Cuando a veces he tenido que explicar, sobre todo a jóvenes en institutos, en colegios, en universidades, cuál es la labor del escritor, siempre pongo un ejemplo que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando y con el programa que vosotros hacéis y con la labor que hace de manera encomiable y admirable Roberto con el museo, porque Roberto ha conseguido, por lo que yo he visto y por lo que sigo, que el museo no sea solo un museo, un almacén de objetos muertos, sino que sea la memoria de una vida, de una cultura, de una economía que no es solo un trabajo, una industria, sino es una forma de vida. Yo he vivido en pueblos de ganaderos, de agricultores, y en Olleros, que era un pueblo minero, y la vida, incluso estando a 10 kilómetros de otros pueblos, era completamente diferente. Pues yo siempre pongo un ejemplo sobre lo que es la labor del escritor. Uno vive, va teniendo experiencias, esas experiencias quedan en la memoria, se pudren como los árboles en el fondo de la tierra, como los vegetales a lo largo del tiempo, y lo que hacemos los escritores luego con el paso de los años cuando escribimos es lo mismo que hacen los mineros, escarbar en las cimas de la memoria y separar la ganga, la escoria del carbón. La literatura es el carbón de la memoria y creo que la imagen le viene muy al pelo a lo que estamos hablando aquí, no solo a mi novela Escenas de cine mudo, sino a toda la larga tradición literaria que existe sobre la mina, más que en León, donde no hay demasiada, para la importancia que ha tenido la minería en Asturias, en el País Vasco y en otros lugares. Bueno, pues está además muy bien traído, yo creo, ¿no? La metáfora, ¿no? Del mismo modo que estamos hablando de literatura minera, podemos hablar casi entonces de minería literaria. Bueno, Roberto, aparte de dirigir muy bien el museo y de resumir muy bien los libros, también sabe hacer muy buenas preguntas, así que yo le voy a invitar a que te lance alguna, Roberto. No, la verdad es que cuando lees Escenas de cine mudo, bueno, el que no se ha acercado para nada a la mina,
bueno, se queda un poco sorprendido, ¿no? Sobre todo porque cuenta cosas que igual ahora nos parecen como muy lejanas en el tiempo, pero que todavía siguen estando ahí, ¿no? Como que esos capítulos nos habla, por ejemplo, de los mineros silicosos, ¿no? Esa imagen de esos mineros que apenas podían respirar y que, bueno, se pasaban el día sentados mirando por la ventana porque casi no podían tener aire dentro de casa. Y lo bueno de esta novela, yo creo, Julio, es que además se narra a través de un tercero, ¿no? Una persona muy poco implicada también con la mina, no es un minero, no es un hijo de minero, sino, bueno, es una persona que está un poco ahí al margen. Tú, Julio, realmente, aunque ya sé que no es una novela biográfica, pero ¿realmente viviste ese mundo de la mina de esa manera? ¿Crees que lo que en las páginas se transmite es la realidad o era la realidad de la minería y lo sigue siendo? Mira, es la mirada de un niño que en este caso es evidente que Escenas de Cine Mudo tiene un pozo autobiográfico lineal mayor que otras de mis novelas. Es la mirada de la minería, del mundo que le rodea, de un niño que está dentro y fuera a la vez del mundo de la minería. Como yo llegué a Olleros, al mundo de la mina, como tú sabes, porque mi padre era maestro de escuela y fue destinado allí, y yo viví toda mi infancia en el entorno minero, con hijos de mineros, pero mi padre no era minero. Quiero decir que no se vive igual la mina cuando tu padre baja todas las mañanas a 800 metros y a lo mejor no vuelve, que cuando tu padre baja a la escuela a dar clases a los hijos de esos mineros, ¿no? Entonces es una mirada diferente a la que seguramente tendría un niño, un hijo de mineros, ¿no? Y esa pequeña distancia yo creo que es buena para ver la minería con cercanía y lejanía a la vez, o por lo menos yo así lo he entendido, porque yo creo que a la mina le han hecho mucho daño los tópicos, la épica, la lírica. Siempre que se habla de los mineros la gente se pone como firme y como con un respeto secular, como si fueran héroes, como si fueran personajes de la mitología griega. Y los mineros no son más que hombres de carne y hueso, los mineros, hombres y mujeres, porque la mina la viven lo mismo los hombres que bajan a ella que las mujeres, que ahora alguna por lo visto baja también o trabaja en los alrededores. Yo he querido contar cómo era aquel mundo a través de los ojos del niño que yo fui y que pasé por aquel mundo, aprendí todo en aquel mundo, como dice la novela al principio, todo lo que aprendí realmente importante en mi vida lo aprendí con los hijos de aquellos mineros para los que la vida no valía mucho más que una partida de cartas porque se la jugaban cada día en el fondo de la mina. Y esa mirada de un niño que tiene cierto estupor, cierto miedo, cierta atracción es lo que yo he querido ofrecer a este mundo de la mina para desmitificarla un poco, porque la mitificación lo único que sirve es para alejar la realidad de la verdad. Hombres y mujeres de carne y hueso, ¿no? No más, pero tampoco menos, ¿no? Oye, por cierto, nos quedan un par de minutos, Julio. ¿Cómo estás asistiendo a...? Ya no hablamos tanto de ficción y sí de la realidad, ¿no? Del presente que tenemos ahora mismo, a todo este languidecer, ¿no? O este declive de la minería, ¿no? Y a la posibilidad de que esos pueblos y esas minas abandonadas, ¿no? Que son una realidad ya en la cuenca de Sabero, por ejemplo, y Cistierna de la Montaña Oriental, se repitan en las otras cuencas mineras que, mejor que peor o peor que mejor, siguen todavía latiendo mínimamente. ¿Cómo ves Pues como seguramente están asistiendo toda la gente que vivió ese mundo, que amamos ese mundo para bien y para mal, pues con resignación y con rabia porque vemos que desaparece algo que no solo es una industria, como decía, no solo es una economía, sino es una forma de vida y una manera de estar en el mundo.
pero a la vez sabiendo que tal como están las cosas esto va a acabar tarde o temprano. Pero bueno, es un signo seguramente de mi vida y de la vida de todos los que vivís ahí en esa provincia, en esa tierra que últimamente, desde hace muchos años, desde los años 70, parece que ha colgado cartel de liquidación por derribo, porque lo mismo que pasa con la minería, pasa con la agricultura, con la pequeña industria que había, con la población, con los pueblos que se quedan sin gente. O los leoneses le pegan un giro radical a su historia y a su vida, o la provincia de León va a pasar de segunda a tercera y de tercera a regional y va a quedar ahí como un reducto de museos y restos arqueológicos a los que visitarán los turistas como visitan las reservas de los indios americanos. Bueno, Julio, pues procuraremos resistir los que estamos aquí, hacernos fuertes y con la ayuda y con la fuerza que nos transmitís también, quienes no olvidáis, ¿no? de dónde habéis salido y dónde os habéis criado. Desde luego. Julio Llamazares, ha sido un placer. Ahí queda la recomendación de la lectura de estas escenas de cine mudo y bueno, a ver si te vemos por aquí, que tenemos ganas de traerte algún día al estudio, Julio. Bueno, cuando queráis, cuando vaya por León y nada, daros un abrazo muy fuerte, daros mucho ánimo y a Roberto decirle que siga por el camino en el que está, que es muy importante que no se pierda la memoria de la historia de la mina y de los mineros. Un lujazo. Muchas gracias, Julio. Roberto Fernández, director del Museo de la Minería de Sabero, muchas gracias también. Muchas gracias, hasta el próximo lunes.